El otro día me encontré con una base de datos de 10.000 jugadores de fútbol de RFF de la temporada 2023-2024 del año pasado y me hice la siguiente pregunta. Si fuera un equipo de fútbol y necesitara personas que asistieran a mi delantero, ¿qué 10 jugadores ficharía? Pues prepárate porque te lo pienso contar y te lo pienso presentar. Al lío. El otro día preparé este cuaderno a medida que estaba un poco actualizándome y trabajando con Pandas. Esta herramienta vale para manipular masivamente, pero lo importante es que me encontré con esta perla de aquí. Parece ser que Isabelo Castillo dice que hay fútbol orientado a la temporada 2023-2024 y son 10.000 jugadores de futbolistas de las categorías regionales de España. Aquí me encontré con esta perla de oro y decía lo siguiente. Parece que aún no le han sacado bastante jugo ni valor a las conclusiones que se pueden extraer. Y nada, simplemente eran 10.000 jugadores donde aparecieron una serie de estadísticas, el valor, la altura, la edad, las asistencias que daban, y se me ocurrió la siguiente pregunta. Si fuera un equipo de fútbol que necesitara más asistencias para mi delantero, porque ya tengo delantero y no lo quiero cambiar bajo ningún concepto, ¿qué es lo que haría? Y me puse en ese escenario, me puse la visera, hice lo siguiente. Lo que fue cargar los datos, te lo presento. Pandas lo que permite es cargar una serie de datos y para ello esta herramienta Kaggle es muy buena para este entorno de simulación. Lo que hice fue lo que estás viendo ahora en directo, descargué la fuente de datos y lo que hice fue cargar esta información aquí. Jugadores de RFF, ¿vale? Y lo que le voy a hacer va a ser cambiar de nombre aquí porque si no, no me va a conectar el nombre del archivo con esto de aquí. Lo que hice fue cargar los datos y ver un poco la información. Esto en inteligencia artificial se llama como breve exploración de datos o EDA, ¿vale? Lo primero que hacemos es ver un poco qué información hay, vemos las estadísticas, las tendencias y veo que hay un total de 10.000 jugadores con una serie de puntuaciones, ¿vale? Aquí la columna de mercado, la altura y la posición. Y lo que hice fue un poco ver estos datos a ver qué información había. Normalmente lo que solemos hacer después en ciencia de datos es ver y revisar cada columna de qué tipo es, qué columnas tenemos, porque al final en Big Data tenemos un montón de datos, 10.000 jugadores, y lo que empecé fue a jugar un poco con la información. Empecé a ver un poco los diferentes partidos jugados que tienen y ver un poco los jugadores, los 10.000, por dónde suelen andar, y veo que hay jugadores que juegan bastante, jugadores que no juegan mucho, pero bueno, había un poco de todo. Pero no veía mucha información. Aquí empieza lo divertido. Aquí lo que hice fue entender y agrupar la información para ver un poco cómo andaba la puntuación promedio y vi que seguía como una especie de campana de Gauss, distribución normal, donde de promedio el perfil era entre 40 y 50 puntos de puntuación. Entonces, los jugadores mejores andarán por aquí y los peores andarán por aquí. Es cierto que tiene sentido que haya muy pocos buenos jugadores, así que aquí empieza lo divertido para mí. Vamos a ver un poco la edad que hay. Vemos que hay gente joven, gente mayor. Este 0 es porque hay un montón de datos que los jugadores no tienen edad. Luego los datos en práctica podrá hacer una IA. Lo que hubiéramos hecho es, vale, esta edad o pongo el promedio o descarto o intento cruzar los datos a ver si puedo obtenerlos de manera rápida, ¿vale? Pero en general empiezo a ver un poco que la gente anda, pues eso, gente muy joven, gente muy mayor, que como veis están al mismo nivel, y en general gente de 20 a 30 años, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué hago? Voy a estudiar las asistencias porque os he dicho que me interesa fichar asistencias, ¿vale? Perfil con muy buena asistencia. Lo que hago ahí simplemente es una especie de código que lo que hace es agrupar la información y lo que quiero es ver las asistencias. Aquí vemos los diferentes valores, podríamos jugar con las edades de los perfiles, podemos ver las valoraciones promedio, ¿vale? Pero podemos ver incluso las edades también que hay y me interesaba fijarme en las asistencias. Veo en general y pongo el foco en estos, los extremos, los laterales y los mediopuntas. Tiene sentido que sean estos los perfiles que pues mejor asistan o más favorezcan a mi intención, porque recordar, mi idea es ponerme la visera y hacer de fichador ojeador en base a estos 10.000 jugadores. Entonces a buscar cracks, tanto buenos como malos. Aquí hago una técnica de Big Data, de inteligencia artificial llamada Isolation Forest, que básicamente el algoritmo va a ser capaz de filtrarme la información y decir quién es alguien anómalo, tanto bueno como malo, ¿vale? Esto lo llaman outlier. Como ves, este -1, este es un jugador que destaca frente al resto. Y con eso yo simplemente lo que hago es fijarme en los cracks, porque voy a fijarme en gente muy buena
que esté con un precio de valor de mercado relativamente bajo y que asista muy bien, jugando un poco como con los datos, como hay que jugar, ¿vale? Entonces, lo que simplemente hago es mostrarte cómo esta parte de aquí, lo que solía hacer a partir de esta información me muestra un gráfico, aparte de todo un poco igual, y lo que simplemente hago es filtrar los -1, es decir, me quedo con los cracks, y con esos cracks que hago me quedo con pues 500 personas de las 10.000 y pico, porque sé que son cracks, ¿vale? Y aquí es donde empieza lo divertido. Intento agrupar la información, intento ver las puntuaciones promedio de estos cracks y tiene sentido que estén de 50 para arriba por posición. Tampoco nadie relevante por área, donde quería comprobar si realmente sea un defensa, sea un delantero, sea un medio punta dentro de los cracks, a ver si había algún puesto que destacara frente al resto en cuanto a la valoración promedio. ¿Por qué? Porque así podía fichar jugadores para vender luego mejor, ¿vale? Entonces empiezo a jugar un poco con los cracks y veo y comparo por puestos donde hay más cracks. Descubro, esto simplemente explorando los datos y preguntándome, que de los 10.000 jugadores que son cracks, los mediocentros son normalmente muy crack y los de defensas también. Me empiezan a llamar la atención estos y me fijo un poco en esta idea, ¿vale? En general vemos que los mediocentros defensivos muy pocas veces hay cracks, entonces bueno, sin más, simplemente sigo explorando los datos. En nada empieza lo divertido, vas a alucinar. Empiezo a filtrar la información y veo que la media de estadísticas van un poco jugando con las intuiciones que ya teníamos, pero dentro de los cracks voy a filtrar la información, te voy a presentar las asistencias, que es brutal. Identificamos un poco los cracks, este bloque extremos, laterales, mediapuntas, y se mantiene un poco el dibujo de antes de arriba, donde dentro de los cracks efectivamente tiene sentido que haya cracks que estén en estos puestos. Así que más allá de esto me pongo a pensar y digo, voy a inventarme mi propio criterio de exclusión de futbolistas, donde hago lo siguiente. Voy a establecer dentro de los cracks de asistencia un mínimo número de asistencias en la temporada, los goles me van a dar un poco igual, quiero que jueguen 16 partidos de los 39 al menos, no vaya a ser que no tenga rodaje, y juego con las edades porque son promesas, y empiezo a jugar con una serie de criterios para filtrar. También aquí añado un filtro que es que no quiero porteros, podría poner delanteros también para cribar, que después se van a descartar, y lo que hago es agruparlos en códigos para aplicar de los 500 jugadores a golpe clic este cribado autónomo, donde lo que hace es listarme la lista de jugadores que me interesan, que sé que son unos cracks, donde aquí vemos los valores de mercado y puedo determinar si fichar o no estos jugadores. Entonces, con esta información de los jugadores, lo que simplemente puedo hacer después del análisis es quedarme con la información de los jugadores que más me interesan, en este caso son estos, y quiero pintar los jugadores. En este caso, hubiera fichado a este perfil de jugadores y si cambiara el sistema de cribado, es decir, si la edad fuera, por ejemplo, edad mínima 25 y quiero gente veterana hasta los 30 con al menos 4 asistencias y con un rodaje de 20, aquí ya los datos hubieran cambiado, los jugadores interesantes hubieran sido otros y las personas que hubiera fichado serían otros. ¿Cuáles hubieran sido? En este caso hubieran sido estos otros jugadores. En conclusión final, a veces no hace falta trabajar con inteligencia artificial para sacar valor de los datos. Te enseño esta pequeña práctica que me ha parecido divertida, que te quería acercar, de Big Data aplicada a fútbol, de cómo utilizamos pues, los datos que ya hay en internet. Espero hayas visto que cogiendo datos y de una manera inteligente puedas filtrar, incluso utilizar y tunear tu propio sistema de selección de jugadores regional, y en base a eso poder elegir a quienes podríamos fichar sabiendo que son unos cracks. Espero que este vídeo te haya valido para ver Big Data aplicado al fútbol directamente, como yo mismo he utilizado datos abiertos y me dio por practicar con pandas para de los 10.000 jugadores quedarme con los cracks, con los puestos de más importantes, y cómo sobre todo llego al objetivo en base a las gráficas, donde mi objetivo era fijarme en
jóvenes cracks que hagan asistencias y cómo eso me podría valer incluso a la larga para personalizar diferentes criterios de jugadores. Espero que te haya gustado este vídeo. Esto es una práctica que dejaré colgado en mi GitHub personal más adelante. Contáctame si te interesa este tipo de análisis masivo. Comparte a quien les gusta el fútbol este vídeo y tienes más información de programación, de Big Data, de SQL en mi canal. Un fuerte abrazo, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado el contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. También tenemos más vídeos que podrían interesarte, así que échales un vistazo. Si crees que a alguien más le puede servir, compártelo.